Bien, hoy vamos a analizar un texto que es, en cierto modo, como tener acceso a una conversación privada de una importancia cósmica. Es el capítulo 17 del Evangelio de Juan, a menudo llamado la gran oración sacerdotal de Jesús. Y lo fascinante es el momento, justo antes de su arresto, de su crucifixión. Si uno piensa en las últimas horas de alguien, lo que dice en ese momento, pues revela lo que de verdad le importa, ¿no? Esta oración es exactamente eso, una mirada sin filtros a sus prioridades. Santísimo del Nuevo Testamento. Y es por eso, porque es como si nos dejaran escuchar los pensamientos más profundos de Jesús en una conversación con su Padre. Y la estructura es muy nítida, casi como un tríptico, ¿verdad? Primero, ora por sí mismo, por la culminación de su misión. Luego, el foco se abre y ora por su círculo más cercano, los discípulos. Y al final, la lente se expande de una forma, increíble, para abarcar a todos los que creerían en el futuro. Nuestra misión aquí es desentrañar esas peticiones. No solo qué pide, sino por qué lo pide y qué nos dice sobre su visión del mundo, de su propia identidad y del futuro de sus seguidores. Y para eso, el contexto es clave. Esto no surge de la nada. Acaba de terminar la última cena, ha dado un sermón de despedida larguísimo, hay una tensión brutal en el ambiente. Exacto, es el preludio de su sacrificio. De ahí lo de oración sacerdotal. En el antiguo Israel, el sumo sacerdote oraba antes de ofrecer el sacrificio por el pueblo. Pues aquí Jesús, que va a ser tanto el sacerdote como la ofrenda, hace lo mismo. Es una oración familiar, íntima, sí, pero con unas implicaciones que, como veremos, se extienden hasta hoy. Pues vamos a meternos en faena. La primera parte, la oración por sí mismo. Empieza con un gesto muy inusual, levantando los ojos al cielo. Al leer esto, uno se pregunta qué mensaje está enviando con ese simple acto físico. ¿Es sumisión? ¿Es expectación? ¿Es una forma de conectar con otra realidad? Es un corda de la liturgia antigua. Levantemos el corazón. Es un acto que reconoce de dónde viene la autoridad y la ayuda, y desde esa postura se dirige a Dios como Padre. Esa palabra, Padre, es la clave de todo. No es un Dios lejano, abstracto, es una relación de confianza, de acceso directo. Y lo primero que pide es, bastante chocante a primera vista. Sí, esto es lo que a mí me llama la atención. Dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Si uno lo lee sin más contexto, podría sonar tremendamente egoísta, pedir ser glorificado justo en este momento. Primera vista, sí, y lo que lo hace aún más chocante es que lo pide justo antes de su humillación máxima, de la tortura y la cruz. Esa es la paradoja que el texto nos obliga a resolver. Pero la frase no termina ahí, y esa es la clave. Pide ser glorificado para que también tu Hijo te glorifique a ti. No es una gloria para sí mismo, es una gloria, digamos, recíproca. O sea, no es la gloria de una celebridad, no es vanidad. Es más bien como la gloria de un propósito cumplido. Exactamente. Pensemos en una arquitecta. Su verdadera gloria no es salir en la portada de una revista, es ver su edificio terminado, funcionando a la perfección y cumpliendo el propósito para el que fue diseñado. La cruz y la resurrección, aunque parezcan lo contrario, son la inauguración de esa gran obra de salvación. La gloria que pide es que esa obra sea vista y reconocida por lo que es, para que el diseñador, el Padre, sea también glorificado a través de ella. Y para justificar esta petición, presenta una especie de credencial, ¿no? Dice que ha recibido potestad sobre toda carne, una frase muy potente. Y que el objetivo de ese poder no es dominar, sino algo muy concreto, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y aquí llegamos a una de las definiciones más claras y directas de todo el Nuevo Testamento sobre qué es la vida eterna. No habla de duración infinita en el tiempo, sino de calidad de vida. La define así: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa distinción entre un conocimiento meramente intelectual y uno personal es clave aquí. Es la diferencia entre leer la biografía de alguien y ser su mejor amigo. Es esa la idea. Que la vida eterna no es algo que empieza después de morir, sino que arranca en el momento en que comienza esa relación personal. Has dado en el clavo. Es un conocimiento que transforma, que implica relación, confianza, intimidad. Es conocer en el sentido hebreo de la palabra, que es experimental, no solo cerebral. Y es sobre esa base, sobre el haber hecho posible ese conocimiento, que basa su siguiente petición. Dice: yo te he glorificado en la tierra,
he llevado a término la obra que me diste. Ha cumplido su parte del trato, por así decirlo. Y entonces pide la recompensa. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. Esto es, una afirmación asombrosa sobre su propia identidad. Es una petición de restauración. Pide regresar a ese estado de gloria preexistente, eterno, que compartía con el Padre. Después de la humillación voluntaria de su vida en la tierra, pide, volver a casa. Hay una especie de justicia poética en ello, ¿verdad? Si el Padre fue glorificado en la humillación del Hijo en la tierra, es justo que el Hijo sea glorificado junto al Padre en la eternidad. Es el cierre perfecto. Una vez que ha cerrado ese círculo de su propia misión, el foco de la oración se abre de forma natural. Es como si se girara para mirar directamente a los que tiene al lado, a ese puñado de seguidores, confundidos y asustados. Y es aquí donde la oración se vuelve profundamente pastoral. Pero antes de pedir por ellos, hace una aclaración que, de nuevo, me imagino que a mucha gente le puede generar un cortocircuito. Dice, no ruego por el mundo. Sí, tengo que admitir que esa frase siempre me ha costado. Leída así, suena increíblemente sectaria. Rezo por los míos, pero no por el resto. Ayúdame a entender qué está pasando aquí. Es una frase que necesita su contexto desesperadamente. En el Evangelio de Juan, la palabra mundo, cosmos en griego, a menudo no se refiere a la humanidad en general o al planeta, sino al sistema organizado de valores y poder que se opone a Dios. Es el sistema de egoísmo, de rebelión, de oscuridad. Por tanto, no está diciendo no me importa la humanidad, sino en este momento mi oración se centra en este grupo específico que ha salido de ese sistema para seguirme. No reza por el sistema que está a punto de matarlo, sino por los que ha rescatado de él. Entendido. Entonces, para interceder por ellos, es como si se convirtiera en un abogado defensor. Presenta una serie de argumentos ante el Padre para justificar por qué deben ser protegidos. Totalmente. Construye un caso impecable. Primero, apela a la propiedad. Eran tuyos y me los diste. No son de él originalmente. Son un encargo, un tesoro que el Padre le confió. Segundo, apela a su fidelidad como administrador. Les ha manifestado el nombre de Dios, les ha entregado sus palabras. Ha sido un buen mayordomo. Y tercero, y esto es muy importante, apela a la respuesta de ellos. Han guardado tu palabra, han conocido, han creído. Me parece fascinante que destaque su fe, porque si leemos los evangelios, sabemos que eran, un desastre. Dudaban, competían entre ellos, uno lo iba a negar en pocas horas, y aún así, él se centra en su fe imperfecta pero real. Esa es la gracia. No los presenta como discípulos perfectos, sino como creyentes genuinos. Y luego eleva los argumentos. Apela al interés mutuo entre él y el Padre. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Protegerlos es proteger un interés compartido. Y finalmente, apela a su propia reputación. He sido glorificado en ellos. El éxito futuro de la misión de estos discípulos será un reflejo de su propia gloria. Es un argumento irrefutable. Vale, ha sentado unas bases muy sólidas. El caso está presentado. ¿Qué pide concretamente para ellos? ¿Cuál es la petición del abogado? Pide dos cosas fundamentales, que son el eje de la vida de cualquier creyente: preservación y santificación. Primero, la preservación. Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Sabe que se va y que los deja en un entorno hostil. Eso me parece de una importancia radical. Es que tiene una misión que cumplir precisamente en el mundo. Sacarlos sería como retirar a los médicos de un hospital. Su lugar está en medio del peligro, pero necesitan protección divina para sobrevivir en él. Y la razón es clara. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Su nueva lealtad les convierte en extraños, en una especie de contracultura, y eso, pues inevitablemente, genera fricción. Pide que sean protegidos en medio de esa tensión. Y la segunda petición es la santificación. La frase es, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra santificar puede sonar un poco etérea. ¿Qué significa en la práctica? Aquí tiene un doble sentido riquísimo. Por un lado, es la santificación personal. Es el proceso de ser hechos más santos, más como Cristo, más dedicados a Dios.
Y el instrumento para lograrlo es la verdad, la palabra de Dios. La verdad no es solo un concepto, es un agente de cambio que limpia y transforma. ¿Y el segundo sentido? Es la santificación para la misión, es ser apartada para un propósito, consagrada para una tarea. Como se apartaban los instrumentos del templo para el uso sagrado, Él los está consagrando para que sean sus apóstoles, sus enviados. De hecho, lo conecta directamente con su propia misión. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Les está pasando el testigo. Y justo después de eso dice algo que es, para mí, el corazón de toda esta sección. Una frase de una profundidad increíble. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Cómo hay que entender esto? Que Él necesita hacerse más santo. No, Él ya es el santo por excelencia. Aquí santificarse significa consagrarse a sí mismo como la ofrenda sacrificial, está diciendo. Me aparto y me dedico a la muerte en la cruz, por amor a ellos, para que la santificación de ellos sea posible. Su sacrificio en la cruz es la fuente y el poder que hará efectiva su petición. La santidad de los discípulos no nace de su esfuerzo, sino que es un fruto directo de su muerte. Es algo sobrecogedor. Es que lo cambia todo. No es solo un maestro que da buenos consejos. Es un salvador que paga el precio para que esos consejos puedan hacerse realidad. Y entonces, cuando parece que la oración por su círculo íntimo ha terminado, la cámara se aleja de una forma espectacular. Sí, es uno de los momentos más expansivos de la oración. Pasa de los 11 hombres que están allí con él a decir: «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Es increíble pararse a pensar en esto. La idea de que, según el texto, esta petición nos incluye. Bueno, a la gente de hoy, 2000 años después. Da un poco de vértigo, ¿no? Totalmente. Rompe las barreras del tiempo. No es solo un documento antiguo. Se presenta como una conversación viva en la que las generaciones futuras ya estaban presentes en su mente. Alcanza a cualquiera que llegue a la fe a través del mensaje apostólico, sin importar su nacionalidad, su estatus o la época en que viva. Y para esta comunidad inmensa y futura, ¿qué es lo que pide? Con toda la lista de cosas que podría haber pedido. Éxito, prosperidad, poder. Se centra obsesivamente en una cosa: la unidad, para que todos sean uno. ¿Por qué esa insistencia casi desesperada en la unidad? Esta es la gran pregunta. No pide uniformidad, que todos seamos clones, pide unidad. Y la razón es que esa unidad tiene un propósito evangelístico. No es solo para que se lleven bien. El modelo de esa unidad es nada menos que la Trinidad. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Es una unión espiritual profundísima, un reflejo del amor divino. Y el propósito es que el mundo vea esa unidad y crea. Pero, ¿por qué es la unidad la prueba definitiva? Es porque demuestra un poder sobrenatural para superar el egoísmo, el tribalismo, todo lo que define la experiencia humana. Es un modelo social alternativo en acción. Creo que has tocado el punto central. En un mundo definido por la división política, racial, económica, una comunidad de gente diversa que se ama de verdad, que se cuida, que supera sus diferencias, eso es un milagro social. Es tan contracultural, tan opuesto al instinto humano básico de nosotros contra ellos, que apunta a un poder exterior, a una causa sobrenatural. La unidad visible de los creyentes es, según esta oración, la prueba más poderosa para un mundo escéptico. Y la oración sigue subiendo de intensidad hasta llegar a un clímax que parece ser el objetivo final de todo. La petición cambia de tono. Ya no dice ruego, sino quiero. Exacto. Pasa de la súplica a la declaración de su voluntad. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Esto no es una petición incierta, es la afirmación del resultado final y seguro de su obra. Es el para qué de todo el sacrificio. Y define la felicidad del cielo de una forma muy sencilla y profunda: estar con Él y contemplar su gloria. No habla de calles de oro ni de cosas materiales, sino de una comunión perfecta en su presencia. Y todo esto lo fundamenta en el amor eterno del Padre por Él, desde antes de la fundación del mundo. Ese amor eterno es el origen y el motor de todo el plan de salvación. Y la oración termina volviendo a ese punto. Se dirige al Padre justo y resume su trabajo una última vez. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. La revelación de quién es Dios no ha terminado. ¿Y con qué fin?
¿Cuál es el punto y final de todo este recorrido? Lo resume en una frase final que es la meta de todo: para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El objetivo último no es solo escapar del infierno o ir al cielo, es que los creyentes sean llenados por el mismo amor que une al Padre y al Hijo, y que permanezcan en una unión vital e íntima con Él. Es el final más personal y relacional que uno podría imaginar. Al final, después de analizarla, esta oración deja de ser solo un texto antiguo. Se convierte en una especie de hoja de ruta para la vida espiritual. Nos muestra las tensiones y los objetivos, la necesidad de ser protegidos del mal mientras estamos en el mundo, el llamado a ser transformados por la verdad, el mandato de buscar una unidad que sirva de testimonio y la esperanza final de compartir la gloria y el amor de Dios. Revela una teología increíblemente conectada, donde la gloria de Dios, el amor, la verdad, la unidad y la misión son hilos inseparables del mismo tapiz. Y la petición por la unidad, en particular, sigue resonando hoy con una fuerza tremenda. Es, a la vez, el mayor desafío y la mayor promesa para sus seguidores. Y nos deja con una idea muy provocadora para reflexionar. La oración afirma de forma contundente que el mundo creerá cuando vea la unidad de los que siguen a Jesús. Si esa es la prueba definitiva, si ese es el argumento irrefutable, pues cabe preguntarse qué dice el estado actual de división, a menudo tan visible, sobre la eficacia de ese testimonio. Y sobre todo, ¿qué papel podría jugar cada uno en empezar a vivir esa oración por la unidad en un mundo que parece más fracturado que nunca?